Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy explicaremos el concepto momento respecto de un eje. Cuando hemos calculado el efecto de una fuerza respecto a un cuerpo, ese efecto hemos definido que produce un giro. Y cuando calculábamos momento respecto a este punto, calculábamos un momento que tenía un efecto de giro en ese punto. Pero en esta ocasión nos interesa conocer el efecto de una fuerza no respecto de un punto, sino respecto de un eje. En este caso va a ser el eje de medido desde O hasta L. Va a ser de O a L. Para calcular ese efecto, entonces, yo debo tener en cuenta lo siguiente. El efecto de ese momento respecto a este eje, yo debo calcularlo. Primero, calculando el efecto de la fuerza respecto a un punto cualquiera que pasa por ese eje. Un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá. Por donde yo quiera. Yo tengo el eje y debo calcular el efecto de giro respecto de un punto. En este caso tomé el punto O y se me forma este vector momento. Aquí está, vamos a hacerlo con la flecha. Aquí está el momento y su giro. Y reprendamos el giro del momento. Si yo quisiera calcular entonces este momento respecto al eje, lo que yo tengo que es realizar una proyección del momento respecto de ese punto. ¿Y cómo proyecto yo ese momento respecto a esta línea OC? Esa proyección respecto a esa línea OC, pues matemáticamente se va a calcular como el producto punto de producto punto entre el vector unitario del eje OL, producto punto del momento en el punto que yo he definido. Entonces, de ese producto punto entre el vector unitario y el momento respecto a un punto, recuerden que ese punto puede ser cualquiera de esa línea, de ese eje que yo quiero calcular. Entonces voy a obtener esa magnitud de momento. Voy a tener esa magnitud que va a hacer girar que va a ser el efecto de la fuerza respecto a este eje. Ahora esta fuerza me está generando un efecto en este eje y ese efecto lo calculo como una proyección del momento respecto de a un punto. Esa es la forma de calcular el momento respecto de un eje. Y para recordar entonces quiénes estas variables, tenemos que lambda es el vector unitario. Y ese vector unitario va a ser el vector unitario de la proyección de mi eje, por donde yo quiero calcular el efecto de una fuerza respecto a un eje, o sea, del efecto que produce esa fuerza, que es un momento respecto a un eje. Entonces ese lambda, si el eje es OL, pues el lambda va a ser el lambda OL. Y recuerden que este es un vector unitario. Y el momento respecto de un punto, pues el momento respecto a un punto, recuerden que era el producto cruz entre un vector posición y un vector fuerza. Y yo definía que este producto cruz me da el momento respecto a un punto. Pero, ¿cómo se calculaba F? Pues F, recuerden que era la magnitud de la fuerza F. La magnitud de esa fuerza que se proyecta ¿en qué eje? Se proyecta en el eje AB. Entonces la magnitud de esa fuerza componente va a ser la magnitud de su fuerza por ese vector unitario de ¿quién? De AB. Entonces, así tengo la variable F, que esa fue la componente de la fuerza en sus componentes rectangulares. ¿Y quién es el vector posición? Pues va a ser, recuerden que va a ser, pues, si tengo R de AB, pues va a ser entonces
ese vector posición de AB, el vector posición de AB, ¿que cómo se obtiene? Pues va a ser la diferencia de xb menos xa, esto en y, más las componentes de yb, hablando de y acá, perdón, yb menos ya, más zb menos za, y ahí tenía mi vector posición, esto en y, este en j y este en k, y ahí tenía mi vector posición. Listo, entonces ya recordé cómo era f y cómo era r, que es el vector posición y la fuerza con sus componentes rectangulares. Y haciendo producto punto respecto a este vector unitario lambda, pues voy a obtener un escalar. Y ese escalar pues va a medir la magnitud, la longitud de ese vector, de esa proyección del momento, que va a ser el efecto de giro respecto a un eje. Ya no respecto a un punto, sino ahora respecto a un eje. Y miren que ese eje, pues es una ¿qué? Una componente de ¿qué? Del momento. Entonces el momento respecto a un eje es la proyección respecto de un eje, de un momento ubicado en un punto a través de esa línea. Y así vamos a calcular entonces el momento respecto de un eje.